Bien, estamos ya en estudios con Julio Runaga, director en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental, una ONG que participó activamente en las negociaciones del TLC de Perú con Estados Unidos. Vamos a conversar sobre el paquete de medidas en lo que respecta específicamente al tema ambiental. Julio, buenas noches, gracias por estar aquí en el programa. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, el viernes ustedes enviaron un comunicado, un pronunciamiento en el cual señalaban que el paquete de medidas, específicamente en lo que respecta al tema ambiental, sí violaba parte de los acuerdos del TLC con Estados Unidos. Cuéntanos por qué. Mira, el Tratado de Libre Comercio de Perú con Estados Unidos es un tratado de libre comercio especial. Es un modelo nuevo de tratados de libre comercio. Y tiene un capítulo ambiental, que es un capítulo fuerte, pero lo especial en particular de este capítulo ambiental es que es vinculante, ¿no? En otros tratados de comercio el capítulo ambiental es más declarativo. En este caso es vinculante. Eso significa que un incumplimiento, algunos de los compromisos asumidos en temas ambientales, se trata como cualquier otro incumplimiento comercial. Y por lo tanto entra el mismo mecanismo de disputas, ¿no? o de solución. Y hay un artículo específico, el artículo 18.3.2, el capítulo ambiental es el capítulo 18 y el 18.3.2 lo que dice es, lo puedes leer literalmente, pero en realidad lo que dice... ¿Puedo leerlo? Las sí, partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en sus respectivas legislaciones ambientales. Es interesante porque el paquete de medidas ambientales está inserto en un proyecto que se llama Proyecto de Promoción de las Inversiones. Es como que justamente todo lo contrario a lo que dice este artículo en particular. Parece a propósito, ¿no? No, o sea, estoy segura que no fue a propósito, claro. Pero parece, o sea, es muy directo y es muy claro, ¿no? Y lo que, parafraseando el artículo que tú acabas de leer, lo que dice es que se prohíbe a los países, a los dos países, a Perú y a Estados Unidos, se prohíbe a los dos países debilitar su legislación ambiental para atraer inversiones, que es exactamente lo que se está haciendo con este paquete. Este paquete tiene muchísimos artículos más, ojo, o sea, son solamente 8 o 10 los artículos que estamos comentando en este tema, en el tema ambiental. Ahora, los que más se conocen o los que más se han discutido son el tema de la reducción de multas, que finalmente el Congreso como que hizo que no fuese tanta la reducción. ¿Ha quedado en cuánto? ¿En 50%? ¿45%? En 50. 50%. En 50. Y el otro tema discutido ha sido el de las zonas reservadas, el hecho de que el Ministerio del Ambiente ya no pueda, como institución pública, designarlos o nombrarlos, sino que tenga que pasar por el Consejo de Ministros. Una pregunta que se hacen algunos economistas y que definen el paquete de medidas es, oye, pero estas dos medidas no implican de ninguna manera debilitar la institución ni las leyes ambientales. Bueno, a ver, son un poco más que eso, ¿no? Pero en el tema ambiental en general en el país, y uno de los temas que se maneja justamente como grandes éxitos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, justamente en el tema ambiental, ha sido la creación del Ministerio del Ambiente y la creación o el fortalecimiento de la OEFA. Ambos quedan prácticamente desarmados con este paquete de medidas, lamentablemente. ¿Por qué es una debilitación? A ver, si tú tienes una institución que está creada para monitorear y eventualmente sancionar a quien incumple tu legislación ambiental y le cortas las manos o las limitas, o sea, las amarras parcialmente o la amarras una, digamos, obviamente estás limitando y disminuyendo la capacidad de implementar tus propias normas ambientales, ¿no? Entonces, es cierto que las multas se reducen al 50%, pero se reducen al 50% para los que repiten la multa. Reinciden. Porque en realidad lo que está pasando es que no va a haber multa. Eso es un tema importante porque el otro día alguien, no recuerdo, a ver, primero vamos al primer punto, hay una reducción de la multa, pero en realidad no hay multa. Hay una reducción en la capacidad de sancionar. O sea, les están diciendo que no pueden sancionar, no ponen multa a nadie. Una infracción, no hay multa en realidad, sino que yo te llamo la atención y digo, te estás portando mal, te voy a enseñar cómo se hacen las cosas, porque supuestamente hay un periodo de aprendizaje, y si reincides en 6 meses, te cae la multa. Pero si reincides en el mes 7, ya no te cae la multa. No te cae la multa, o sea, puedes volver a empezar. No te va a caer la multa, porque es bien difícil que en 6 meses vuelvas a decidir en un tema ambiental. Así es. O sea, en verdad es 3 años en los cuales no va a haber multas ambientales. Básicamente. Y eso es un problema, porque, a ver, no es que queremos que se multe a todo el mundo, lo que queremos es que justamente la gente decida
actuar bien porque no quiere ser multada. ¿No es cierto? Esa es la idea de la normatividad. La idea de la normatividad y de sanciones claras y contundentes es que la gente no tenga que ser multada porque decide actuar bien. Pero si tú no tienes pues el peligro, yo quisiera creer que los empresarios del planeta son todos responsables y van a actuar bien de todos modos, pero lamentablemente lo dudo. No, claro, para eso están los estados, justamente para asegurarse de que las normas se... Así es, ¿no? Entonces, ese es uno, el tema de las zonas reservadas es el otro, ¿no? Y como se menciona justamente en el artículo de Semana Económica que tú citabas hace un momento, el Ministerio del Ambiente estaba considerando crear 4 zonas reservadas en la costa norte del país que iba a, sobre la zona donde están operando, o donde operarían 10 lotes offshore de diferentes petroleras, ¿no? Ojo que las zonas reservadas respetan lo que se llama los derechos existentes, ¿no? O sea, no es que te dicen, que una zona reservada, fuera. No, se respetan los derechos existentes, pero lo que se empieza a trabajar es a realizar estudios adicionales para ver un mayor cuidado si es que del medio ambiente. Conveniente o no que haya inversiones en ese tipo de áreas y qué sé yo. Y luego, antes de tomar una decisión, eso pasa, de todos modos, pasaba por el Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, antes de declararla como un área antes de declararla como área protegida, eso de todos modos pasaba por el Consejo de Ministros. Entonces, lo que se está haciendo es quitarle siquiera la capacidad de empezar a investigar o empezar a realizar estudios, ¿no? Entonces, eso es un problema, eso es una disminución del estándar. O sea, yo no entiendo cómo no lo ven como disminución. Claro, pero eso, ahora que lo explicas de esa manera, sí es claro que si solamente el hecho de declarar algo como una zona reservada generaba escozor en los empresarios, es claro que es básicamente como tratar de quitarles toda la preocupación de cualquier supervisión o regulación, claro, o posibilidad existente de regulación en el futuro. Ahora, ¿cuán viable es que efectivamente en el Congreso de Estados Unidos se produzca un pronunciamiento, un pedido de, no sé, una llamada de atención al Perú, un pedido de revisión de las normas aprobadas? Mira, parece que entender un poquito el contexto en el que fue aprobado este TLC y fue firmado este TLC, ¿no? Cuando se firmó, estaba en el gobierno de Estados Unidos, estaba el presidente Bush, que es un presidente republicano, que es un partido que promueve mucho los tratados de libre comercio. Pero cuando esto debía ratificarse por el Congreso norteamericano, el Congreso ya tenía una mayoría demócrata, ¿no? Entonces, esta mayoría demócrata no es tan pro tratados de libre comercio, justamente por los impactos sociales y ambientales que traen para ambos países, ¿no? Entonces, el motivo por el cual se firmó este acuerdo al final, por el cual el Congreso norteamericano lo ratificó, fue porque se puso estos candados ambientales y sociales, ¿no? Entonces, el Congreso norteamericano va a reaccionar. El comité que está a cargo de estos temas, que es el Ways and Means Committee, entendemos que está ya preocupado por el tema. Nosotros hemos estado en conversaciones a través de nuestra oficina en Washington con ellos. Y el modo en el que esto actúa es quien implementa los tratados de libre comercio desde los dos países son las oficinas de comercio, ¿no? La oficina de comercio en Estados Unidos es la USTR, por sus siglas en inglés, y MINCETUR acá en el Perú, ¿no? Entonces, al final las oficinas de comercio son oficinas de comercio, favorecen el comercio. Entonces, ellos que actúen motu propio es complicado. Pero el Congreso norteamericano sí, creo yo, que va a expresar su preocupación a su oficina de comercio, y la oficina de comercio tendrá que iniciar las conversaciones con la oficina de comercio de Perú, y ahí se abrirá un proceso, ¿no? Luego, el texto del tratado mismo incluye pasos específicos para lidiar, o sea, procedimientos, idas y venidas y qué sé yo. Nosotros esperamos que no se llegue a activar ese procedimiento, que esto se pueda resolver en conversaciones, explicar un país a otro cuáles son las violaciones, por qué esto no está permitido, y que eso se resuelva. ¿Crees que ¿no? sí va a haber una respuesta desde el Congreso de Estados Unidos y desde la Oficina de Comercio? Yo creo que sí, yo creo que sí. Bien, quiero aprovechar antes de acabar la entrevista hacer mención a una carta que en realidad no ha sido publicada en los medios de comunicación, de Rebeca Ayas, coordinadora residente de Naciones Unidas en el Perú, que es muy interesante porque es una carta dirigida al canciller, en la cual le dice que si bien les parece muy bien que el gobierno esté preocupado por la promoción de la inversión y el crecimiento, sí les preocupa la parte del paquete de medidas ambientales que se ha incluido en él, señalando que es deber de los estados asegurar la aplicación de los principios de prevención y precaución fundamentales en la gestión ambiental, que corresponde a los estados establecer incentivos para la promoción de conductas sostenibles. Estoy resumiendo lo que dice porque es un poquito más extenso, que
que la creación de áreas naturales protegidas, así como la creación de áreas reservadas orientadas a su futura categorización, deben privilegiar el carácter técnico antes que el político. Y en el Perú se ha dicho que es al revés, que por eso debe pasar por Consejo de Ministros, porque es un tema político y no técnico. Y que la elaboración y revisión de los estudios de impacto ambiental deben hacerse en plazos razonables. Es interesante porque esta carta ha circulado por redes sociales. Finalmente, Rebeca Arias, coordinadora de Naciones Unidas, no ha salido a desmentir que esta carta sea falsa, y todo parece indicar que hay una preocupación mucho más amplia a nivel global. Se trata efectivamente, como nos decía el ministro hace unas semanas atrás, de una tendencia en el mundo, el tema de la protección del medio ambiente, y no de un capricho de un par de funcionarios públicos en el Perú. Exactamente, mira, es hacia donde camina el planeta, ¿no? Entonces, y además no son solamente los conservacionistas o estas ONGs locas, digamos, las que andamos en este tema. Si tú ves el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, incluso la Interpol, o sea, todos están creando oficinas especializadas en temas, Interpol en temas de crímenes ambientales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano apoyan estos mecanismos para un desarrollo sostenible y un manejo más racional de los bosques, ¿no? Entonces, mecanismos de deforestación evitada. El Perú ha venido caminando en la línea correcta. El Perú ha venido haciendo compromisos ambientales importantes. Hemos avanzado, por eso nos parece sumamente preocupante este retroceso, que además le disminuye el liderazgo al país en el contexto con una cumbre climática a realizarse en diciembre en este país, la cumbre más importante del planeta en temas climáticos, se va a realizar en diciembre. Así es. El ministro Pulgar Vidal va a ser el presidente mundial de esta cumbre, con un Minam con las manos atadas. Entonces, realmente nos preocupa, sobre todo cuando el presidente Humala acaba de estar en Francia reunido con el presidente francés diciendo que están comprometidos con esta cumbre, ¿no? Entonces... Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas, y específicamente con esta gestión que, como tú dices, parece que se va a iniciar en Estados Unidos. Bien, Julio, muchas gracias por haber estado acá. De nada. Que les vaya muy bien. Gracias. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con Juan Carlos Ortecho para conversar de las semifinales del Mundial que arrancan mañana. Regresamos con eso.